¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a toda la comunidad CUSEA y a todos los que nos siguen a través de esta transmisión en vivo por la plataforma de Facebook. En esta ocasión, los saludamos en el webinar que organiza la Maestría en Economía, el Doctorado en Estudios Económicos y el Centro de Investigación de Teoría Económica. En el webinar titulado Information Spillovers to Discipline Politician. A continuación, quiero presentar a quienes nos acompañan en esta sesión. Agradecemos la presencia del doctor Antonio Carrillo Viramontes, de la Universidad de Guanajuato. De la misma forma saludamos al doctor Antonio Ruiz Porras. Él es coordinador del doctorado en Estudios Económicos y coordinador del Centro de Investigación de Teoría Económica del CUSEA, quien fungirá como moderador en esta sesión. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Pues buenos días a todos. El día de hoy en el Seminario de Investigación Económica tendremos como ponente al doctor José Antonio Carrillo Viramontes. El doctor Carrillo Viramontes es profesor en la Universidad de Guanajuato. Como antecedentes académicos debemos mencionar que es doctor en Economía por la Universidad de Nottingham, tiene la maestría en Economía por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿sí? Actualmente hace investigación en las áreas de microeconomía aplicada, en lo que es teoría de juegos, y hace análisis económico en las relaciones entre economía con otras ciencias sociales. La verdad nos da muchísimo gusto que esté nuevamente con nosotros. Ya tenía algunos años que había participado aquí en este seminario de manera presencial, ahora lo hace de manera virtual. Entonces, pues la verdad sí nos da muchísimo gusto que esté con nosotros y pues ya sin dar mayor preámbulo, adelante José Antonio, muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación al doctor Antonio. Gracias a todos por los presentes, ¿no? Los que estén aquí en este seminario. Esperemos que sea de su agrado. Me voy a permitir compartir la pantalla para mostrarles la presentación y irles llevando poco a poco de qué es lo que va a tratar la charla, ¿no? del día de hoy. Me dicen si se ve, me parece que sí, ahí está. Perfecto. Sí, buenos días a todos, ¿no? Antes que nada, y para comentarles, ¿no? El tema del día de hoy o la presentación, pues, que voy a llevar a cabo el día de hoy, trata sobre cómo disciplinar a políticos, ¿no? O sea, si bien nosotros entendemos, ¿no? Y sabemos que la política es una arena en la cual muchas características, ¿no? Muchos factores juegan un papel determinante sobre el desempeño que puede tener un político, ¿no? en un cargo. Entonces, hay muchísimos factores y uno de los factores que digamos, es menos explotado, ¿no? Menos digamos, estudiado, ¿no? en economía, pues es el papel de los spillovers de información, ¿no? De las espirales o de las externalidades de información. Entonces, es en ese sentido, en ese tenor, pues, en lo que vamos a llevar hoy el día de hoy, la charla, ¿no? La presentación. Ese es un trabajo que está siendo ahorita revisado, ¿no? En un journal. Entonces, todos los comentarios que ustedes puedan tener son bien recibidos, son muy bienvenidos, porque pues evidentemente ayudan a mejorar, ¿no? Este trabajo. Entonces, bueno, les dejo por ahí, ahí está mi correo electrónico, si alguien tuviera también alguna duda o que quisiera comentar algo de manera más personal o particular, pues ahí está. Entonces, bueno, information spillovers to discipline politicians, ¿no? Entonces, el panorama de la charla va a ser el siguiente, ¿no? Primero, pues evidentemente tendremos la introducción, un poco de motivación relacionado con el por qué es interesante, ¿no? Este tipo de estudios, ¿no? De análisis. El objetivo, una parte pequeña, pues, de la revisión de la literatura, ¿no? Abordaremos un poco ahí la cuestión de qué se ha hecho, ¿no? ¿Qué hemos encontrado ya? En el segundo componente tenemos los modelos.
Evidentemente vamos a dedicar una muy buena parte al setup, ¿no? Del modelo para que quede todo claro. Finalmente, los resultados que podríamos decir se dividen en dos, ¿no? Las medidas de desempeño, ¿no? O de performance de los políticos y las implicaciones que tienen este tipo de resultados para finalmente, en la última sección, pues concluir, ¿no? Y mencionar ahí unos cabos sueltos, por así decirlo, ¿no? En esta investigación. Entonces, primeramente que nada, hay evidencia de Campante andó en American Economic Review en el 2014 de que ciudades en Estados Unidos geográficamente aisladas, ¿sí?, están más asociadas con mayores niveles de corrupción. Ahí está. Entonces, lo que ellos encuentran y que a mí me pareció muy interesante fue que ciudades en Estados Unidos que están más alejadas de la capital del estado, o sea, la capital del estado en Estados Unidos, dígase, por ejemplo, en Texas, ¿no? Ciudades más alejadas a la capital geográfica estaban presentando una mayor corrupción. Y lo podemos ver aquí en la línea, ¿no? En la línea de los valores ajustados, como pues tenemos ahí una relación positiva, ¿no? Entre la corrupción y por corrupción aquí Campante y Do se refieren a la corrupción en oficiales, ¿no? En public officials, en aquellos servidores públicos que fueron convictos, ¿no? Por algún tipo de crimen relacionado pues con una mal práctica, con una corrupción. Esto para un promedio de 1976 hasta el 2020. Y la variable independiente pues es el average, el promedio pues del logaritmo natural de la distancia, ¿no? a la capital. Entonces, para mí esta evidencia era muy, muy interesante de decir, bueno, hay aspectos geográficos que parece que están jugando un papel, ¿no? A la hora de la corrupción, sobre todo pues, en la política, ¿no? Entonces, digamos que motivados por estos hallazgos, repito, no míos, sino de Campante andó, empezamos a buscar en la literatura y decir, bueno, ¿hay algún modelo teórico, ¿no? Que pueda más o menos explicar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿qué hay detrás de este tipo de hallazgos, ¿no? Nos pusimos a investigar, evidentemente, y resulta que, pues los votantes, como nosotros ya lo podemos saber, ¿no? Pues nos basamos, ¿no? O dependemos de los medios de comunicación como principal fuente de información. Evidentemente nosotros, a la hora de tomar una decisión, digamos, política, ¿no? Sobre por qué candidato voy a votar o no. Por supuesto que adquirimos información a través de familiares, a través de amigos, quizás del entorno en donde nos encontramos, pero como fuente principal, ¿no? Pues, digamos, nos basamos en los medios de comunicación. Entonces, técnicamente estos votantes pues van a buscar ya sea no sé, en las páginas de internet, en los periódicos, en la radio, ¿no? En medios de comunicación. Y entonces encontramos pues que para una manera de reducir esta corrupción política que tanto afecta pues, a los gobiernos, ¿no? A la sociedad en general, pues, es a través del uso de lo que se le conoce como yardstick comparison, ¿no? O una comparativa que podremos traducir algo así como una comparativa de desempeño. O sea, en otras palabras, si un político, por ejemplo, está siendo evaluado, ¿no? Por su desempeño en una ciudad, ¿no? En un municipio, quizás en un distrito electoral, pues entonces los votantes pueden utilizar información de otros distritos cercanos, ¿no? Para tratar de evaluar a su propio político. Entonces, a eso se refiere la idea de yardstick comparison, ¿no? Entonces, la información disponible que tienen los votantes, como nosotros lo podemos saber, pues es muy limitada. O sea, técnicamente nosotros podemos conocer pues, relativamente poco, ¿no? de tal o cual candidato. Evidentemente, repito, la labor de propaganda que ellos pueden hacer para nosotros poder conocer sus intenciones, quizás sus agendas, etcétera, pues está ahí, pero para la mayoría de nosotros pues es limitada, ¿no? O sea, conocemos solamente, entre comillas, pues aquello que nos quieren mostrar, ¿no? Entonces, Abraham en el 2000 decía, en términos de los medios de comunicación, que aquellos periódicos locales
por lo general, y él encontraba este hecho empírico, es que por lo general los medios locales, dígase los periódicos en este caso, dedican muchísimo más cobertura mediática a noticias que evidentemente están cerca de estos mismos lugares. O sea, es decir, y tiene sentido, ¿no? Nosotros tomamos un periódico, por ejemplo, en Guanajuato, y quizás la información que vamos a tener, ¿no?, en un periódico, pues va a ser de lugares circunvecinos, ¿no? O sea, de lo que está sucediendo, pues, alrededor de Guanajuato, y es poco probable que si tomamos ese periódico de Guanajuato, nos enteremos, ¿no?, de algún, digamos, de algún hecho, ¿no?, que sucedió, quizás, no sé, en un municipio muy pequeño o muy alejado por allá en Chiapas, ¿no? O sea, a menos de que haya sucedido algo muy, muy, muy grave que evidentemente, ¿no?, retumbe en todo México. Fuera de eso, pues los periódicos locales, por lo regular, dedican sus páginas y sus coberturas, ¿no?, mediáticas a información que está cercana al lugar del origen, ¿no?, del periódico. Entonces, Abraham encontraba este tipo de cosas. Parker, por ejemplo, en el 2003 nos decía, bueno, los periódicos, los newspapers, hacen que la gente esté informada. Sí, por supuesto que está informada, pero más informada en cuanto a lo que sucede cerca, no en cuanto a lo que sucede lejos, ¿no? O sea, entonces técnicamente la gente o los votantes, lo que estamos diciendo aquí o lo que estamos encontrando aquí es que estamos informados de lo que sucede quizá de nuestros vecinos, ¿no?, más cercanos, de nuestros entornos más cercanos, pero entre más nos alejamos de ese punto, pues quizás estamos cada vez menos informados. Entonces, esa evidencia de Parker y de Abraham, digamos, es otro de los ingredientes claves, ¿no?, en este paper o en este análisis que hago. Y repito, es una regularidad empírica que para mí tiene unas consecuencias muy, muy, muy interesantes y muy importantes, y ahorita las vamos a ver. Y luego viene Larragay en el 2015, junto con otros autores que dicen, ¿sabes qué? Fíjate que los votantes solamente castigan más, o sea, realmente castigan a los presidentes municipales, ¿no? En aquellos municipios, en aquellos distritos o en aquellos precintos, en este caso, que están cubiertos pues por medios locales, ¿no? Entonces, técnicamente, lo que nos dice Larragay es que los votantes realmente van a castigar a aquellos políticos corruptos, pues que tienen a un periódico, ¿no?, a un local media, ¿no?, que les va a informar las cosas. Entonces, con estos tres ingredientes, ¿no?, el saber que los votantes pueden utilizar el yardstick comparison, ¿no?, la comparativa del desempeño de los políticos, con la idea de que pues entonces los votantes están con información limitada debido a que pues los periódicos no nos van a mostrar toda la información de todo México, sino de lo más cercano que tenemos, y que pues estos votantes solamente van a castigar, ¿no?, aquellos que pueden tener algún tipo de noticias a través de los medios. Pues entonces se nos ocurre, ¿no?, plantear la siguiente, pregunta de investigación, ¿no? Entonces, es natural, pues, preguntarse cómo la disponibilidad de la información, ¿no?, para los votantes puede ayudar a disciplinar a los políticos, pero cuando esta información va a depender, pues, de las cuestiones geográficas, o sea, de los espirales geográficos. O sea, es decir, si yo soy un votante, ¿no?, en una región A, ¿no?, pues cómo, para yo poder evaluar a mi político y poder decir, bueno, pues lo voy a comparar con el del vecino, ¿no?, del otro distrito o de la otra jurisdicción o del otro municipio, pues entonces necesito que me llegue información, pero esta información, repito, puede depender, ¿no?, de los espirales geográficos. Entonces, esa es la pregunta, aquí se me fue. Esa es la pregunta, ¿no?, de investigación que nos planteamos y que respondemos. Y evidentemente esta pregunta, que es un tanto general, pues tiene tres vertientes, ¿no? O sea, tiene tres, pues sí, vertientes, ¿no?, que nos van a poder permitir analizarlo de una manera interesante, que es la corrupción, evidentemente. Segundo, la selección de los políticos. O sea, no solo vamos a poder entonces entender cómo es que se genera esta corrupción, sino que vamos a poder entonces también hablar de cómo es que podemos mejorar ciertos mecanismos o no para seleccionar mejores políticos, y evidentemente también en la rendición de cuentas.
O sea, entonces tenemos estas tres vertientes, esa es la pregunta, y entonces pues vamos a ver qué nos ha dicho la literatura, ¿no? O sea, qué se ha hecho ya en cuestión de yardstick competition, ¿no? O sea, o en cuestión de comparativo de desempeño, ¿no? Teóricamente, digamos, el paper más seminal, ¿no? que toca este tema en particular es el de Tim Besley y el de Ann Case, por ahí en el 95, donde ellos son los primeros, o de los primeros, ¿no? en traer esta idea del yardstick comparison, ¿no? O de yardstick competition. El origen de este tipo de conceptos de yardstick competition está en la organización industrial. O sea, antes se monitoreaban los precios a través de decir, bueno, a ver qué precio puso el competidor, ¿no? O sea, y estar monitoreando. Por ahí Schleifer fue de los primeros que utilizan este tipo de conceptos en la literatura de organización industrial. Y Besley, Case y entre otros, ¿no? Por ahí del 95 lo adaptan a economía política y empiezan a encontrar evidencia, ¿no? De que pues evidentemente muchas regularidades empíricas que nosotros percibimos están explicadas por este tipo de comparación de desempeño, ¿no? Entonces Besley y Case se encuentran y de hecho tienen evidencia empírica, pues, para Estados Unidos de que los votantes evidentemente utilizan, información vecina para poder evaluar a sus propios políticos. Ellos hacen un modelo teórico muy parecido al que hacemos aquí. Ahorita más adelante vamos a establecer las diferencias claves, ¿no? Que hay entre nuestro paper y el de Besley Case. Pero también, por ejemplo, Bordiñón nos habla en el 2004 de cómo yardstick competition, pues a veces no necesariamente puede ser tan bueno, ¿no? Porque si los políticos se dan cuenta que saben que están siendo monitoreados por los votantes y luego aparte que están tomando en cuenta lo que sucede alrededor con otros municipios o distritos electorales, pues entonces terminan por volverse más corruptos, ¿no? Entonces, hay diferentes vertientes, diferentes hechos que se han encontrado de manera teórica en la literatura. Beleflame en Hendricks, por ejemplo, en el 2005, de nueva cuenta utilizan el yardstick competition, ¿no? Para tratar de entender cómo es que políticos se coluden, ¿no? Entre ellos para tratar de salvarse de este tipo de mecanismos, ¿no? De rendición de cuentas. De nueva cuenta, Tim Besley y Smart, por ahí en el 2007, digamos, abordan un poco más la idea de la selección de los políticos a través del yardstick competition y empiezan a descubrir, pues, que entonces muchas veces no es los salarios los que realmente determinan, ¿no? Si son más corruptos o no. O sea, es decir, si les pagamos más, pues no necesariamente se desempeñan mejor, ¿no? Y esto tiene que ver con otro strand, ¿no? De literatura muy importante, ¿no? Que tiene que ver, por ahí hay un paper que se llama Bad Politicians, ¿no? De Caselli, y de Morelli, y bueno, una serie de trabajos, ¿no? Que van encaminados a este tipo de conceptos, ¿sí? Y por supuesto que también tenemos evidencia empírica. La evidencia empírica toma, digamos, una vertiente más de análisis espacial, y ahorita van a entender, quizás ahorita que vean el modelo, ¿a qué me refiero? Porque Federico Rebelli es uno de los que se dedican a hacer un análisis espacial en Italia y que tiene que ver con cuestiones de economía política, ¿no? Y entonces él trata de medir de manera empírica este tipo de comparativos, ¿no? En el desempeño de los políticos, y evidentemente encuentra evidencia significativa de que de manera empírica y de manera real, al menos para Italia, los votantes castigan a los políticos y se mejora la rendición de cuentas cuando toman en cuenta y hacen este tipo de comparativos, ¿no? De desempeño. Rebelli más adelante también con Tofmo utilizan una técnica de análisis espacial para seguir evaluando este tipo de espirales, ¿no? O de spillovers, pues, en la información. Entonces, por un lado, la parte teórica, repito, nos informó, ¿no? Nos dice, pues, que teóricamente hay mejoras en cuanto a la rendición de cuentas, a la selección de políticos.
Y por el lado empírico, tenemos evidencia empírica, pues evidentemente que sí hay un castigo, ¿no? Sí hay un mecanismo en el cual nosotros como votantes podemos mantener, digamos, a raya, ¿no? A los políticos malos y tratar de reducir esta corrupción. Y entonces la contribución de mi trabajo pues viene a darse en forma de que es el primer modelo teórico, ¿sí? Que incorpora regiones, o sea, que incorpora diferentes efectos de información, ¿sí? O sea, de cómo puedes tener, digamos, una interacción espacial teórica, repito, en la cual pues ciertos votantes, dependiendo de la información y de su localización de su región, pues entonces pueden o no evaluar a sus políticos, ¿no? Entonces, repito, esto no se ha hecho en la literatura, es la primera vez que se hace esto en la literatura del Yardstick Competition, y no solo tenemos esto que es, repito, es novel, o sea, es por primera vez, sino que este tipo de análisis nos permite medir ciertos efectos. O sea, a la hora de nosotros tomar en cuenta los espirales o los spillovers de información que se generan por cuestiones externas, ¿no? En el modelo, pues entonces podemos ver claramente el efecto que tiene sobre la disciplina de los políticos. Y ahorita vamos a ahondar más en a qué me refiero sobre la disciplina de los políticos, ¿no? Entonces, esa es la contribución del paper. También tenemos y aportamos, digámoslo así, 3 medidas, ¿no? 3 medidas del desempeño de los políticos que pueden servir. De hecho, una de las ideas que tengo es tratar de medir empíricamente estas medidas que nosotros proponemos o que yo propongo pues en este capítulo. Entonces, repito, esas son las contribuciones. Hasta ahorita en la literatura no ha habido nada relacionado a esto en específico, pues a extender un modelo teórico utilizando herramientas de teoría de juegos e incorporar estos efectos geográficos. Entonces, esa es la contribución de este trabajo. ¿Y qué encontramos? Para darles un poco idea, ¿no? Antes de pasar y comprobar qué encontramos, pues evidentemente la probabilidad, ¿no? De que los políticos se queden con dinero en el bolsillo, o sea, disminuye cuando tenemos más spillovers, ¿no? De información. O sea, entonces encontramos evidentemente que la Yardstick Competition funciona considerando varias regiones. Y ahorita van a ver a qué me refiero con varias regiones cuando les muestre el modelo, pero esos fueron los resultados. También encontramos que para la selección de los políticos, pues entre más tengamos información, o sea, la información es crucial para que entonces los votantes puedan reducir la probabilidad de que los políticos se queden con dinero, y segundo, para que puedan elegir mejor a estos políticos. Entonces, doble efecto, digámoslo así, dos resultados que tenemos importantes. Uno tiene que ver con la rendición de cuentas, o sea, es decir, menos corrupción, porque reducimos la probabilidad de que los políticos se lleven algo al bolsillo, algo que no debe de suceder. Y segundo, tenemos mejores o podemos elegir mejor, ¿no? O sea, tenemos una mejor selección política. Entonces, vamos a pasar a la parte del modelo. Vamos a empezar evidentemente con el caso sencillo, ¿no? Vamos a considerar 3 regiones idénticas, o sea, le vamos a llamar left, center y right, o L, C y R, son las 3 regiones. En cada región vamos a tener a un político en el poder, y el político, pues, vienen 2 tipos, ¿no? O sea, bueno o malo, ¿no? Y tendríamos a un votante representativo, o sea, es decir, para facilitar, ¿no? La exposición y para facilitar los cálculos y el modelo, pues tomamos a un votante representativo, ¿no? Tenemos, repito, 3 regiones idénticas. Una la vamos a llamar L, otra la vamos a llamar C y otra la vamos a llamar R. Y en cada región tenemos un político que puede ser de tipo bueno o de tipo malo, o sea, good or bad, ¿vale? Entonces, ya lo he mencionado, 2 tipos de políticos, buenos o malos, ¿no? Y a lo mejor
ustedes van a decir, bueno, ¿y qué se entiende por buenos? ¿Qué se entiende por malos? Y ahorita vamos a especificar esa parte. Evidentemente, como lo es clásico en estos modelos, los tipos de políticos son privados. O sea, es decir, el político malo solamente él sabe que es el malo, y el político bueno solamente él sabe que es el bueno, ¿no? En ese sentido, hay un shock económico, ¿no? Exógeno. O sea, es decir, imagínense que llega una crisis, ¿no? Que afecta evidentemente a las 3 regiones, ¿sale? Y entonces, ese tipo de shock económico, pues puede ser de tipo bajo o de tipo alto, o sea, low or high. O sea, es decir, una crisis medianamente pasadera, ¿no? Pequeña, o sea, no de grandes proporciones, o otra muy, muy, muy importante. Ahorita van a ver por qué este shock es importante. Hay que considerar que el político bueno, ¿no? El del tipo G, pues evidentemente escoge la política correcta. O sea, es decir, si observa una crisis económica, ¿sí? Pequeña, pues entonces él va a implementar una política y va a implementar un impuesto bajo, o sea, un low tax. Si viene un economic shock, ¿no? Un choque económico alto, pues entonces el político bueno va a implementar un impuesto alto. Entonces, evidentemente en el caso del político bueno, pues hace las cosas correctas. O sea, es decir, dependiendo del tipo de shock, pues entonces él asigna un impuesto o sí, una política en este caso, que empata con ese shock, ¿no? El político malo, caso contrario, ¿no? Evidentemente tiene la decisión de poner un impuesto alto o un impuesto bajo, que vamos a representarlo con T subíndice L o T subíndice H, respectivamente. Y cuando el shock es bajo, o sea, cuando la crisis económica es leve, por así decirlo, el político malo solo puede poner un impuesto alto. O sea, ¿qué quiere decir? Que entonces el político malo, a sabiendas de que viene un economic shock o un choque económico bajo, pues entonces él, sin importar, pone un impuesto alto, ¿sale? Entonces, esto va a ser clave porque nos va a permitir entonces enfocarnos solo en los casos interesantes, o sea, es decir, nos va a permitir enfocarnos solo en el político malo cuando el choque económico pues es bajo. Porque si aquí asumimos también en este tipo de modelos que cuando el choque económico es alto, pues entonces el político no puede pedir prestado, o sea, no estamos asumiendo créditos, ni mucho menos. Entonces, si viene el shock alto, lo único que va a poder hacer el político malo es también poner un impuesto alto. Pero entonces, donde el único escenario donde el político malo obtiene ventaja, por así decirlo, es cuando el choque económico pues es bajo, porque ahí entonces puede cargar un impuesto más y puede quedarse con un excedente, ¿sale? Evidentemente los votantes pueden elegir o reelegir al político en el poder o optar por un nuevo político, ¿no? Entonces el votante va a tener que decidir, ¿no? Si se queda con el que tiene, lo reelige, o si no, elige a un contendiente de un pool, digamos, distinto, ¿no? Entonces, aquí viene la parte interesante. Les comentaba yo que este modelo inicia con la parte sencilla, que el modelo sencillo lo vamos a considerar o lo vamos a llamar el Zero Link Structure, o la estructura donde no hay links entre las regiones. Si ustedes se fijan en pantalla, tenemos la región L, la región C y la región R. O sea, tenemos estas 3 regiones donde ya dijimos que hay un votante representativo en cada una de ellas y tenemos un político que puede ser de tipo bueno o tipo malo, ¿no? Entonces, aquí si se fijan, no hay links, o sea, no hay un link que conecte a alguno de los nodos o alguna de las regiones o de los distritos o municipios, como le queramos llamar, ¿sí? Lo cual quiere decir que entonces no vamos a tener este flujo de información, o sea, es decir, es como si estuvieran aislados, ¿no? Cada uno de estas regiones. La siguiente estructura o el siguiente modelo vamos a ir nosotros incorporando de a poco los spillovers de información, o sea, es decir, en la figura o en el modelo, ¿no? de donde tenemos un link o el one link structure, tendríamos entonces que los votantes, por ejemplo, en la región R pueden observar lo que hace el político en la región C,
digamos, a través de un periódico, digamos, a través de la radio, de la televisión. O sea, es decir, estos links reflejan precisamente estos spillovers informacionales, ¿sale? Entonces, quiere decir que el votante, tanto en C como en R, cuando hay un link de por medio entre ellos, pues pueden llevar a cabo el yardstick competition, ¿no? O sea, la comparación de desempeño, mientras que en el caso del modelo simple, del zero link structure, ahí no puede llevarse a cabo yardstick competition, pero nos sirve porque es un punto de partida, vemos cómo se estructura el modelo y luego ya entonces vamos incorporando de a poco los spillovers y vamos entonces viendo los efectos que tiene la información, ¿sí? Repito, en 3 medidas, ¿no? O sea, tanto en la selección de políticos como en la probabilidad de obtener rentas privadas de los políticos y en el accountability, ¿no? En la rendición de cuentas. Entonces, estos son los 2 primeros modelos. Un modelo más, evidentemente añadimos, ¿no? Otro link entre las regiones. Por ejemplo, aquí la región C, en el caso de 2 links, o sea, tenemos 2 links en la figura número 3. En ese caso, la región C, pues digamos, tiene información mayor, ¿no? Comparada con la región R y con la región L, porque la región C puede observar lo que sucede en la región R y en la región L, o en el distrito L o en el distrito R, como lo quieran llamar, mientras que, por ejemplo, el votante en la región R solo puede observar lo que sucede en C. Entonces, por eso repito que la estructura de los modelos, pues empezamos con el escenario simple, sin spillovers, y luego añadimos un spillover entre las 2 regiones C y R, y luego ahora añadimos el otro spillover entre L y C y R y C. Y luego finalmente tenemos el caso, que sería el modelo número 4, que sería el llamado 3-link o 3-link structure, donde ahora pues evidentemente todos tienen información de todos, ¿no? O sea, el L puede saber lo que sucedió en C y puede saber lo que sucedió en R, y de manera simétrica, ¿no? El R puede saber lo que sucede en la región C y en la región L. Y entonces, con estas estructuras, ¿no? Nosotros podemos tener, digamos, una medida exacta de cómo, incorporando esta información, pues los políticos van cambiando de comportamiento. ¿Sale? Entonces, por eso es bien importante dejar muy, muy, muy en claro las estructuras. Y si se fijan, dadas estas estructuras, pues entonces nos vamos a enfocar en una sola región. O sea, y que dígase, por ejemplo, la C, ¿no? O sea, empezamos aquí en la región C y luego en la misma región C, pero ahora con más información, y luego misma región C, pero ahora con información en todos los puntos, ¿no? Entonces, voy a describir ahora el timeline, ¿no? O sea, cómo va a suceder el juego o el modelo. Pues primero, evidentemente de manera exógena, la naturaleza, ¿no? Elige el tipo de político, ¿no? O sea, hay un pool y la naturaleza de manera exógena dice, ¿sabes qué? Con probabilidad gamma, ¿sí? El político es bueno, ¿no? Y evidentemente con probabilidad 1 menos gamma, pues el político es malo. Entonces, una vez que ya se elige o que la naturaleza elige, ¿no? el tipo de político con cierta probabilidad, entonces la naturaleza elige el tipo de shock, ¿no? De choque económico. Evidentemente todo esto es exógeno y entonces con probabilidad Q, ¿no? La naturaleza elige que con probabilidad Q el choque económico es de tipo alto. ¿Sale? Y luego, entonces el político en el poder observa, ¿no? La crisis, observa el shock económico y decide, o sea, elige pues el tipo de política que va a implementar, es decir, un impuesto alto o un impuesto bajo, donde evidentemente tenemos ahí la condición, ¿no? TL está por encima de 0 y TH está por encima de TL, ¿no? Y una vez que el político elige el tipo de política que va a implementar, pues es decir, el impuesto que va a implementar, pues entonces ahora los votantes observan las decisiones de sus políticos, ¿no? Y entonces, en base a esas decisiones, el votante va a decidir si reelige, ¿no? al político que está en el poder o si escoge a un político nuevo. Si el votante, si el político, ya una vez el político elegido, ¿no? Vuelve
otra vez a escoger su política preferida, ¿no? Entonces, esta es la estructura, este es el timeline del juego. Repito, primero la naturaleza, primero lo exógeno, ¿no? La naturaleza elige el tipo de político que hay, el tipo de choque económico. El político observa el choque económico, ¿sí? Se supone que, o asumimos pues que los políticos están mejor informados que nosotros como votantes, y entonces elige el impuesto, alto o bajo, y luego entonces ya el votante observa la política implementada y decide si lo reelige o no. Entonces aquí, después de este periodo, del 2, pues ya termina el juego. Entonces, el supuesto más importante, primero que nada, el choque económico. El choque económico tiene que ser el mismo a través de las regiones para que la comparación pueda ser perfecta. O sea, si le metemos ahí un ruido, ¿no? Si decimos, híjole, es que, imagínense, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? O sea, llega una crisis económica, a las regiones L, C y R, ¿no? Una crisis económica alta o fuerte, y entonces, si no pudiéramos observar, o sea, si tuviéramos ruido entre la información, entre los spillovers, pues entonces la comparación no se vuelve tan exacta, ¿no? Entonces, el meter ruido genera un poco de distorsión en las comparaciones, y entonces, o sea, el modelo no se cae, pero sí, digamos, se vuelve más fuzzy, ¿no? Más como borroso, ¿no? O sea, se vuelve complicado tratar de meter ese ruido ahí. Ahora, este supuesto no es tan descabellado, ¿no? Si pensamos que, pues, evidentemente las regiones más cercanas, ¿no? Pues representan digamos, un set de características más en común, ¿no? Entonces, repito, este supuesto es un tanto fuerte, pero es necesario para llevar a cabo este tipo de comparaciones, ¿no? Entonces, repito, el choque económico es el mismo a través de las regiones o distritos, como le queramos llamar, y es observado por los políticos, ¿no? Por los politicians. Entonces, es importante recordar que solo si el choque económico es bajo, entonces ese es el único escenario en el que el político malo puede poner lo siguiente. O sea, puede poner un impuesto bajo, evidentemente, pero quedarse con 0 rentas privadas, o sea, no llevarse nada para el bolsillo, ¿sí? O puede poner un impuesto alto y quedarse con delta, ¿no? Que evidentemente es positivo, o sea, es decir, quedarse con una parte de ese dinero y llevárselo a su bolsillo, ¿no? Entonces, repito, solamente para el caso de que el choque económico es bajo. Cuando el choque económico es alto, no le queda otra más que al político de poner el impuesto que debe ser, ¿sale? Entonces, ya en el segundo periodo, ¿sí? Si él es reelegido, como ya sabe que ya no va a haber otra oportunidad en el poder, pues entonces, evidentemente, independientemente del choque económico, pues él va a poner un impuesto alto. O sea, el tipo ya sabe que ya no va a ser reelegido, entonces puede poner un impuesto alto y va a obtener una delta 2, ¿no? Si es que el choque es bajo, entonces, donde delta 2 es mayor que delta 1. Y quizás este supuesto van a decir, bueno, pero ¿por qué delta 2 va a ser mayor que delta 1, no? O sea, ¿por qué no pueden ser iguales o más pequeñas? Porque esto nos garantiza que entonces pues el político tenga incentivos a ser reelegido, ¿no? Si no, imagínense, tendríamos un juego o un modelo en el que pues entonces llega el político al poder, se roba todo el dinero y se acabó, ¿no? O sea, se va, no me importa si me evalúan, no me importa, o sea, entonces para evitar ese caso, digamos, un tanto trivial, pues hacemos que entonces esta delta 2 sea mayor que delta 1 para que entonces podamos tener incentivos, o el político pueda tener incentivos a decir, bueno, pues yo sí me interesa, ¿no? Reelegirme porque pues sé que puedo obtener un dinero después, entonces pues puedo, digamos, pretender hacer las cosas bien. Entonces, esa es la razón de ese pago. Entonces, dadas nuestros supuestos, ¿sí? Solo necesitamos especificar el escenario interesante, ¿no? O sea, el que realmente es el interesante. O sea, es decir, solo necesitamos especificar cuando el político, antes de la elección, se enfrenta, es malo primero que nada, porque los buenos ya sabemos qué van a hacer. Entonces, cuando es malo y cuando el choque económico, pues es bajo. Ese es el único escenario que nos vamos a enfocar. El resto de los escenarios, pues ya sabríamos la respuesta, ¿no? O sea, los políticos buenos ya sabemos qué es lo que hacen, entonces no tiene tanto sentido. Y el político malo ya sabemos qué va a hacer cuando venga un choque alto, o sea, va a poner un impuesto alto, entonces no se va a robar nada, y entonces pues ahí no
son, digamos, más triviales, ¿no? Esos escenarios. Entonces, definimos, ¿no? La estrategia mixta del político, que va a ser representada por X, y X es la probabilidad de que él ponga la política adecuada cuando el choque económico es bajo. Es decir, X representa la probabilidad de que el político ponga un impuesto bajo cuando el shock económico es evidentemente bajo. Entonces, el votante o la estrategia mixta del votante es la siguiente. El votante puede reelegir al político cuando observe un impuesto bajo o un impuesto alto, ¿sale? Y efectivamente Y, subíndice L, representa la probabilidad de reelección cuando él observa una política L o una política H, respectivamente, ¿no? Entonces, el strategy profile, pues es X, Y subíndice L, Y subíndice H, ¿no? Ese es el strategy profile. Y entonces vamos a ver ahora los pagos, el expected payoff del político. Si ustedes se fijan, el pago esperado del político, pues depende, ¿no? De si pone el impuesto correcto, dígase X, depende de si el votante lo elige cuando observó un impuesto bajo y depende, evidentemente, de su pago en el segundo periodo y en el primer periodo, ¿no? Entonces, técnicamente, el pago del político, pues refleja esta incertidumbre, ¿no? De saber si va a ser reelegido o no, y entonces si se puede robar u obtener, mejor dicho, delta 2 o delta 1 en los respectivos periodos, ¿no? En el caso del votante, el pago es muchísimo más sencillo. El votante tiene los siguientes componentes. Mu, que no son otra cosa más que los beliefs, ¿no? O sea, el votante observa la información, o sea, observa la política implementada, observa lo que sucede alrededor, si se puede, o sea, observa si es si hay un spillover de información y entonces evalúa a su votante. Y beta representa el status quo bias, ¿sale? Gamma es, de nueva cuenta, la probabilidad de elegir a un nuevo político. O sea, gamma sigue siendo la probabilidad de que sea bueno un político, ¿no? Entonces, repito, mu son los updated beliefs, o sea, son las creencias, ¿no? De que el votante, de que el político es tipo bueno o tipo malo, ¿no? Entonces, y beta, es el status quo bias. Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué el status quo bias, no? El status quo bias, lo que queremos capturar es que muchas de las veces, y está muy documentado en la literatura de política, que muchas de las veces, aun y cuando el votante sabe que es un político malo, o sea, sabe que no es un buen político y que es corrupto, o sea, muchas veces ellos mismos siguen votando por ese político. Entonces, a lo mejor por esta idea de que, ¿qué tal que si el otro que viene es peor, no? Entonces, este beta captura precisamente esa idea, ¿no? Y ahí lo resumimos con una frase que me parece muy ad hoc, que dice, better the devil you know than the angel you don't, ¿no? O sea, más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Es el mensaje ahí. Entonces, precisamente ese beta va a capturar esta idea, ¿no? Y vamos a ver que juega un papel muy, muy, muy importante. Entonces, empezamos con la parte de la definición, ¿no? O sea, ¿qué tipo de equilibrio vamos a buscar? Pues bueno, nosotros buscamos un PBE, un Perfect Bayesian Equilibrium, que no es otra cosa más que una combinación de estrategias óptimas y creencias posteriores, de tal manera que las estrategias de los jugadores, ¿sí?, son las mejores respuestas en cada subjuego, ¿sí?, y que especifica ciertas acciones que son condicionales al tipo de político, ¿no?, en este caso. Y número 2, por definición del Perfect Bayesian Equilibrium o del equilibrio, pues los beliefs, ¿no?, de los jugadores van a ser consistentes con las estrategias de equilibrio, ¿sí?, y con los beliefs, ¿no?, las creencias antes del evento, y que pues vamos a estar aplicando la regla de Bayes cada vez que sea posible, ¿no? En el paper, no para la presentación, pero en el paper sí vamos más allá de los equilibrios.
y buscamos, ¿no?, estas estrategias. De hecho, tenemos ahí por ahí o tengo pues ahí unos cálculos donde vemos qué hacen fuera del pad de equilibrio, ¿no?, para saber y ver la robustez. Entonces, sí hay eso ahí, no lo traigo aquí en la presentación por cuestiones de tiempo, pero está también en el paper. Entonces, bueno, vamos a partir, este es el Zero Link Structure, o sea, es decir, aquí todavía no hay yardstick competition, o sea, estamos completamente aislados, por así decirlo, las tres regiones, ¿no? Entonces, partimos del escenario simple y les dejo aquí el primer lema donde nos dice, pues técnicamente, o nos muestra, ¿no?, los beliefs, o sea, que están elaborados evidentemente de acuerdo a la regla de Bayes, donde cualquier estrategia que imponga el político, pues el votante hace un update de sus beliefs cuando observa TL o TH, ¿no? Y en este caso, los beliefs o las creencias de que el político es bueno, cuando observa un impuesto bajo, el votante, pues están representadas por esta ecuación, por la primera ecuación, mientras que cuando el cuando el votante observa un impuesto alto, pues entonces las creencias de que el político sea bueno, pues están representadas por mu subíndice H y están dadas por esa ecuación. ¿Vale? Entonces, ese es el primer lema, son los beliefs solamente, para que veamos cómo están compuestos. Y vamos al lema número 2. Pues aquí me pasé. Entonces, en el lema número 2 decimos que la estrategia que hace el político, o sea, dígase X, más la que hace el votante, conforman un perfect Bayesian equilibrio, en el cual lo que sucede en cada jurisdicción, en cada región o distrito, como le quieran llamar, es lo siguiente. Entonces, el votante se vuelve indiferente entre reelegir y no reelegir cuando observa TH. O sea, cuando observa el votante un impuesto alto y no hay spillovers de información, pues entonces el votante no aprende nada. O sea, el votante lo único que dice, pues puede que tenga un político bueno, ¿sí? O puede que tenga un político malo, pero como me está poniendo un impuesto alto, entonces seguramente el choque es alto y entonces pues yo me da igual si lo reelijo o no. Caso contrario, si llegase a observar en este caso un impuesto bajo, pues entonces definitivamente lo reelige. ¿Sale? Repito, este es el escenario de Zero Link, o sea, es decir, todavía no hay spillovers de información. Estamos con el escenario, digamos, base, ¿no?, de partida. Y número 2, lo que nos dice este lema es que el votante va a ser indiferente entre reelegir y no reelegir cuando observa TL. O sea, si el votante está indiferente cuando observa un impuesto bajo, pues entonces si llegase a observar un impuesto alto, pues definitivamente no lo reelige. ¿Sale? Entonces, este es el de los primeros, digamos, resultados base que nos van a permitir luego construir los siguientes resultados. Y entonces, como repito, este es el escenario sencillo, el que nos permite partir, pues entonces ya para los siguientes escenarios ya no me meto más a las pruebas y a los lemas y ya me voy más a la carnita, ¿no? O sea, la parte importante. Ahorita vamos a ver nada más la siguiente proposición y luego ya entramos de lleno a las medidas y a lo que les comentaba de las implicaciones que tienen los modelos. En el caso de la proposición número 1, tenemos que si, por ejemplo, el status quo bias, o sea, es decir, este sesgo cognitivo, ¿no?, porque las personas o los agentes económicos mostramos de que nos gusta ya lo que conocemos, ¿no?, aún y que esté malo o que esté bien. O sea, tenemos este sesgo cognitivo por quedarnos con lo que ya conocemos. Si esa beta es muy, muy baja o es baja, en relación a esta ecuación que ustedes ven ahí en pantalla, entonces lo que tenemos es que el equilibrio es único, o sea, es un perfect Bayesian equilibrio único, en el cual tanto los votantes, ¿sí?, como los políticos hacen un mix de estrategias, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que como el status quo bias es muy, muy, muy bajo o es relativamente bajo, o sea, es positivo pero bajo, pues entonces los votantes pueden reelegir si observan un impuesto bajo y luego entonces hacen un mix si observan un impuesto alto. Entonces, dado que el político sabe eso, pues entonces él también hace un mix y tiene una cierta probabilidad que es 1 menos Q beta entre 1 menos gamma por 1 menos Q, este tipo de ecuación que tenemos ahí en pantalla, y entonces es un mix strategy, ¿no?
Caso contrario, que sería muy lógico pensar que si el status quo bias es muy alto, o sea, es decir, si el votante ya está convencido que no importa que sea malo, él prefiere mejor ese malo que otro peor, ¿no? Y peor entre comillas, pues entonces evidentemente va a reelegir, ¿no? O sea, el escenario sería que el votante reelige, ¿no? Independientemente si observa L o H, o sea, un impuesto alto o bajo, él reelige, por eso tenemos ahí el 1 y el 1. Y pues entonces el político, a sabiendas de que el votante tiene un status quo bias alto, pues entonces definitivamente decide poner un impuesto alto si el shock es bajo. Entonces, o sea, el escenario número 2, ¿no? Este que está en la parte de abajo de la proposición, pues es el más, digamos, el más sencillo, ¿no? O sea, el status quo bias muy alto, o sea, a los votantes no le interesa conocer otros políticos ni quiere saber, o sea, está, digamos, muy emocionado con el político que está ahorita, no importa si es malo, pues entonces lo va a reelegir, ¿no? O sea, haga lo que haga, lo va a reelegir. Y eso el político lo sabe, pues entonces pues va a llevarse el dinero al bolsillo, o sea, se va a capturar a Delta, ¿sale? Entonces, este es el escenario principal, repito, no hay todavía spillovers, ya ahorita vamos a incorporar los spillovers, ¿no? Entonces, fíjense muy bien, tendríamos aquí las 3 medidas de performance, ¿no? Del desempeño. La primera medida le vamos a llamar el Discipline Index, ¿no? O el índice de disciplina, que no es otra cosa más que la probabilidad de que el político imponga el impuesto correcto. O sea, viene un shock bajo, pues el político debería de poner un impuesto bajo. Entonces, el Discipline Index va a medir esa parte. Va a ser la probabilidad de que el político imponga la política justa, la requerida, la que debe ser, ¿no? O sea, digamos desde el punto de vista normativo. La otra medida es el efecto selección, o sea, la probabilidad de reelección cuando el votante observa un impuesto bajo o un impuesto alto respectivamente. Entonces, aquí viene un poco de notación y nos dice, bueno, si observa ella en su región, o sea, el votante observa en su región un impuesto bajo, pues entonces Y va a ser elevado a L, ¿no? O sea, eso es lo que observa él. Si observa un impuesto alto, pues entonces va a ser Y elevado a H, ¿sale? Si en su región observa algo y también en una de los vecinos, pues entonces ahora sería que observaría Y subíndice L y elevado a L, reflejaría que el votante observó un impuesto bajo en su región y ahí también un impuesto alto, un impuesto bajo en la otra región, ¿sale? Caso simétrico, Y elevado a H y subíndice H, ¿no? O sea, en ese caso, el votante observó un impuesto alto en su región y también observó un impuesto alto en la región vecina, ¿sale? Y cuando observan todas las regiones, digamos el tercer bullet point que vemos ahí en la parte de selection effect, representaría el escenario donde ya todo está conectado, o sea, es decir, donde ya el votante en la región ya puede observar lo que sucede en su región, evidentemente, en la región vecina y en la otra región vecina, ¿no? Y entonces tendríamos Y, superíndice L y subíndice doble L en la parte de abajo. Y finalmente, el ratio de rendición de cuentas, ¿no? O el accountability ratio, que no es otra cosa más que la probabilidad de reelegir al bueno entre la probabilidad de reelegir la probabilidad de reelegir al malo entre la probabilidad de reelegir al bueno, ¿no? Esta especie de cociente que nos va a permitir entonces observar que si este cociente A, entre más cercano sea 0, es menos probable que un candidato malo, o sea, un político malo, sea reelegido en comparación con los buenos. Entonces, repito, estas 3 medidas de desempeño son las importantes y son las que obtenemos a través de los modelos que, repito, ahorita ya vimos un poco el escenario súper sencillo, ¿no? Las cosas se van poniendo más complicadas conforme vamos agregando los links, porque pues evidentemente ahora el votante va a tener que hacer update de lo que observó y más lo que observa en su región, y entonces, o sea, se vuelve ahí las cosas un poco más complicadas, pero extraemos lo importante, que son estas 3 medidas, y las presentamos en la siguiente gráfica. O sea, el siguiente gráfico nos va a permitir comparar, ¿no? O ver la relación del número de links. Ojo que aquí pongo en un país, porque recuerden que las estructuras que tenemos es que son 3 regiones o 3 distritos o qué sé yo, jurisdicciones. El modelo es general para que se pueda aplicar a tanto a regiones como a estados, como municipios, condados,
¿no? Donde se observan pues el número de links total. O sea, es decir, en el primer modelo, en el cero link, pues sería aquí, 0, o sea, están en color negro. Cuando tenemos un link en la estructura del modelo, pues lo vamos a representar con el cuadrado en rojo, ¿sí? 2 links con azul y 3 links con verde, ¿no? Entonces, repito, vamos a ver la relación que existe entre los números de links o la información, los spillovers y el índice de disciplina. O sea, esta probabilidad de que los políticos pongan el impuesto o impongan el impuesto correcto. Entonces, si se fijan, para el primer modelo, la probabilidad de que pongan el impuesto correcto, los políticos, pues es baja, ¿no? O sea, está, digamos, por aquí ¿qué será? Un cuarto, a lo mejor, ¿no? De 1, porque es entre 0 y 1 el índice de disciplina. Entonces, está muy baja. Si ustedes ven ahí, son 3 puntitos negros que están un poco separados con la intención de que detecten que son las 3 regiones, ¿no? Técnicamente deberían ir sobrepuestos, o sea, uno encima del otro, porque no hay alguna diferencia entre ellas, o sea, están aislados las tres regiones, pero de manera intencional, pues los separé un poco para que recordar, ¿no? Que son 3 regiones. Y luego, si nos vamos con el siguiente caso, en el caso donde agregamos un link, pues entonces ahora, si se fijan, el índice de disciplina aumenta, o sea, es decir, la probabilidad de que los políticos pongan el impuesto que debe de ser, aumenta. Y como es de esperarse, si incrementamos un link más, que sean dos links, pues ahora, de nueva cuenta, este índice de disciplina se va hacia arriba, o sea, se va acercando cada vez más a 1. ¿Qué sucede en el último escenario, en el último modelo, donde ya todos están conectados con todos? Pues resulta, y otra vez lo separé, repito, de manera intencional para que recuerden que son las 3 regiones, ¿sí? Pues el índice de disciplina, si se fijan, es más alto. O sea, tenemos una relación positiva. O sea, de manera teórica, lo que estamos diciendo aquí es que evidentemente los votantes deben de tener acceso de información a lo que sucede alrededor. O sea, necesitan estar informados para que entonces ellos puedan llevar a cabo la comparación de desempeño. Y esto para políticas públicas quizás es muy relevante, ¿no? O sea, es decir, evidentemente los periódicos, los medios de comunicación tienen que estar mencionando lo que sucede en regiones vecinas y sobre todo aún más allá, ¿no? O sea, más alejados. O sea, entonces Discipline Index, teóricamente, a través de los modelos, porque aquí lo que vemos son los 4 modelos, ¿no? O sea, unos sin links, un link, 2 links y 3 links, pues nos está diciendo precisamente eso. Los políticos se van a portar mejor, ¿no? Van a poner el impuesto que debe de ser, ¿no? ¿Qué más encontramos? Pues bueno, fíjense que a pesar de que la Yardstick Competition no puede ser llevada a cabo en jurisdicciones aisladas, o sea, hay un efecto espiral. Si se fijan ustedes, el cuadro en rojo que está por aquí en la parte de abajo, comparado con los puntos en negro, los 3 puntos, los 3 circulitos ahí, no están a la misma distancia. ¿Qué quiere decir? Que aún y cuando el político está aislado, el hecho de que las otras 2 regiones estén conectadas genera un spillover a través del status quo bias. O sea, esto es interesante. Entonces, funciona, pues. O sea, lo que estamos encontrando es que evidentemente, aun y cuando no esté conectada, aun y cuando no llegue la información completa, digámoslo así, las regiones aisladas logran mejorar un poco su discipline index, ¿no? O sea, los políticos se comportan mejor, es como si supieran que en algún momento algo puede pasar y pueden ser monitoreados y como que tratan de hacer las cosas mejor. ¿Qué sucede con el selection effect, con la selección de los políticos? Hacemos un análisis similar, número de links en un país, y luego, luego ya tenemos el efecto de la selección. O sea, entonces, ¿qué sucede? Pues resulta que cuando evidentemente tenemos un impuesto L y el votante observa un impuesto L en su región y observa un impuesto L en la otra región y observa un impuesto L en las otras regiones también, o sea, los 4 modelos, que son los 4 puntos que ven en estas líneas azules, pues resulta que el selection effect es muy, muy alto, o sea, es de 1. O sea, es decir, cuando el votante observa puros impuestos bajos, pues técnicamente lo que está diciendo es que me estoy asegurando de que me quedo con lo mejor. O sea, es decir, ahí en ese caso los políticos malos se comportan como buenos y entonces, pues técnicamente no tenemos distinción. ¿Qué sucede cuando
un político malo empieza a poner un impuesto alto y el votante no observa nada. Si se fijan, conforme vamos incrementando los números de links, tenemos una pendiente positiva y luego ya tenemos ahí una inclinación de cero, una pendiente de cero, pero técnicamente lo que estamos encontrando aquí es que evidentemente la selección de políticos mejora. O sea, el votante está más atento y más informado para tomar mejores decisiones. O sea, si llegase a observar, por ejemplo, un impuesto alto en la otra región, o sea, mejor dicho, un impuesto bajo en la región vecina, pero un impuesto alto en su región, definitivamente el votante puede detectar que su político es malo, porque sabe que el choque económico es igual a través de las regiones. Entonces, la selección política se mejora bastante. Aquí hay un threshold que es que beta tiene que ser menos que omega y que gamma, donde omega pues es esa ecuación que tenemos ahí abajo, pero que surge precisamente pues de los equilibrios, ¿no? Y luego finalmente tenemos el accountability ratio, ¿no? O sea, el ratio de rendición de cuentas, ¿no? Y lo que encontramos es una pendiente negativa, o sea, es decir, entre más alto sea el accountability ratio, quiere decir que entonces la proporción de malos es más alta en comparación de buenos. Entonces, por lo tanto, evidentemente hay una mejor rendición de cuentas, o sea, de manera teórica. O sea, es decir, incrementamos la información, los spillovers de información a través de las regiones y entonces tenemos una mejor rendición de cuentas. O sea, accountability ratio cae dramáticamente y entonces quiere decir que la proporción de buenos con respecto a malos se hace más grande. ¿Vale? Entonces, estos son los resultados de los modelos. Repito, no les presenté nada de las proposiciones ni de los lemas de cada uno de los otros modelos, sino me enfoqué en extraer las implicaciones, ¿no? Lo interesante del modelo, de los modelos, y eso fue lo que encontramos. Entonces, a manera de conclusión, pues evidentemente los políticos toman ventaja, ¿no?, de la información disponible para sus votantes y toman ventaja y de hecho incrementan sus rentas privadas si los votantes están aislados, que concuerda con la evidencia empírica que les había presentado al principio, ¿no? O sea, tenemos más corrupción en ciudades aisladas, esas que están allá muy alejadas, en las que el periódico local nada más cubre información de lo que sucede ahí y no de lo que sucede alrededor. Entonces, evidentemente los políticos toman ventaja de ese tipo de cosas. La probabilidad, ¿no?, de que los políticos obtengan ganancias, ¿no?, o rentas privadas, es decir, haya corrupción, disminuye cada vez que se incrementa la yardstick competition, o sea, cada vez que hay más espirales de información. Entonces, las políticas públicas necesitan que los medios de comunicación informen qué sucede en todos lados, ¿no? De manera teórica, pues bueno, hay muchas cosas por hacer todavía en estos modelos. Una de ellas puede decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasaría, no? Si resulta que los dos políticos de las regiones vecinas pertenecen al mismo partido político. ¿Podemos tener algún tipo de colusión o de coalición? Porque entonces el votante pues no podría observar, ¿no?, qué está realmente sucediendo. Entonces, esa es una de las avenidas. Otra de las avenidas es usar algún tipo de modelo de Markov, ¿no?, donde podamos ver y decir, a ver, ¿qué sucede? ¿Será que podamos tener que en algún caso estemos en un absorbing state, ¿no?, o en un estado de absorción de Markov, en el que pues solamente haya puros políticos corruptos y no podamos salir de ese estado? De manera empírica hay mucho que hacer en términos de economía espacial, que es otra de mis líneas, ¿no?, de investigación, para ver los efectos de los vecinos, ¿no?, en la corrupción política en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son un poco de las incógnitas pendientes, ¿no?, o de los caminos que pueden surgir de este tipo de modelos, de este tipo de análisis, y que pues espero en un futuro poder explorar, ¿no? Yo les agradezco su atención y pues muchas gracias, repito, para el doctor Antonio por la invitación, y quedo atento a cualquier duda o comentario. Ok, pues muchísimas gracias, muy interesante la presentación. Yo nada más aquí haría un par de sugerencias, a ver, nada más, Sí. Pensando, la verdad, como estás planteando el modelo, Uh-huh. yo lo presentaría, por ejemplo, en el contexto del federalismo fiscal. ¿Por qué? Porque tu shock
como lo estás entendiendo ahorita, es si el shock es alto, les pones un impuesto alto. Eso como que para alguien que sea un keynesiano a morir, como yo, pues le va a brincar mucho, ¿sí? Sí. Pero entonces, ahí más bien lo que yo diría es, imagínate que es un recorte a las transferencias intergubernamentales, ¿sí? Entonces, si les cortas poquito, pues no hay necesidad de que el gobierno les cobre impuestos altos a su gente, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, sí. Entonces yo creo que esa sería una manera más intuitiva de verlo, más que como verlo como un shock económico, una crisis económica, más bien yo lo vería como un recorte, ¿sí? En transferencias intergubernamentales. Una. Dos, ahí una duda que a mí me brinca. Tú estás suponiendo que la posibilidad de robar es el delta, ¿no? Que les pusiste, los deltas. Pero ahí la pregunta es, ¿el tamaño del delta no influye sobre tus resultados? Yo diría que sí, pero la pregunta es ¿cómo? O sea, si el delta es grandote, chiquito, a lo mejor van a cambiar las probabilidades. Eso sería interesante explorarlo. Digo, nada más ahí como... O sea, porque eventualmente puede ser que en algunos contextos, incluso si el delta es lo suficientemente pequeño, la información efectivamente supera ese efecto. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ahí sí sería interesante ver el tamaño de la corrupción potencial de los políticos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, sí cambiaría un poco, aunque técnicamente diría, bueno, robó mucho, ¿no? O robó poquito, como de hecho en algún momento un político dijo, ¿no? Sí, ¿no? Pero robé muy poquito porque, o sea, técnicamente lo que dice este modelo es que, o sea, el votante, aunque le roben poquito, pues está, digamos, informado suficiente como para decir, pues eres de los malos, ¿no? O sea, te cambio. Pero lo que captura el beta precisamente es eso, ¿no? O sea, yo a la mejor votante, pues puedo aguantar un delta chiquito que me robes, porque siento que el que viene, o sea, se va a llevar el delta grande, ¿no? O sea, se va a despachar con la cuchara grande, ¿no? Entonces, a lo mejor es muy buena recomendación quizás hacerlo por el tipo de delta, ¿no? O sea, medir la producción potencial en lugar de a lo mejor verlo por la vía del beta, ¿no? Que es el status quo bias. Pero sí, lo anotado, doctor, muy buena recomendación. Y también hay otra cosa, o sea, pensándolo, estaba pensando en el caso de la coalición, la manera más simple de modelar la coalición es suponer que, por ejemplo, center y left se vuelven uno nada más. Se vuelven un punto. ¿Por qué? Porque si están coaligados, por definición, una coalición, pues es un grupo, ¿no? Entonces, técnicamente lo único que estás haciendo en la coalición es reducir los links. Los links, y en ese momento, pues ya tienes inmediatamente la respuesta, ¿no? O sea, prácticamente es un detallito bien simple, pero es un parrafito, pero que das una intuición muy interesante, ¿no? Sí. Entonces ahí obviamente lo que vas a implicar es que una coalición es equivalente a una reducción de links, ¿no? Sí, de manera digamos, inicial, eso es lo que tendríamos, ¿no? O sea, si se convierten dos regiones en una, o sea, porque van a actuar de la misma manera. Exactamente. Pues entonces es como si redujéramos el link. Entonces, técnicamente lo que estaríamos encontrando, pues es que sería mayor corrupción, evidentemente, ¿no? O sea. Claro. Sí. Entonces ahí, eso pensándolo en términos de lo que sería que estuvieran coalicionados. Ahora, yo también ahí creo que ahí también lo que podrías ver si se puede meter, porque sé que es difícil, meter ruido. Un ruido y lo pones ahí en tus probabilidades bayesianas a ver qué ocurre, ¿no? Porque ahí lo que va a quedar claro es que a la hora que metes ruido, pues no va a quedar tan ¿cómo se llama? Tan claros tus resultados, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. O sea, al meter el ruido ahí, evidentemente ahora los votantes van a tener que considerar esa parte, o sea, de decir, híjole, la información que estoy recibiendo puede que no sea, digamos, 100% fidedigna, ¿no? O clara. Exactamente.
ahí Ese es entran el ya ruido. otras cosas. Sí, O sí, sea, sí, porque tú estás suponiendo ahorita implícitamente que la información es fidedigna, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa en un mundo de fake news, por ejemplo, ¿no? O de posverdades, ¿no? Entonces, eso claro. justamente lo puedes analizar a través de ese ruido, ¿no? E incluso puedes establecer un umbral de ruido, donde dices, ¿en qué momento el ruido es tal que me distorsiona la Todo. verdad, ¿no? O sea, o las Sí. decisiones, Sí, sí, ¿no? sí, de hecho, le digo, o sea, el modelo está tan amplio, tan general que puede, o sea, tiene muchas avenidas, o sea, hay Sí, claro. mucha tela de dónde cortar, entonces espero explorar, repito, y los comentarios, digo, son súper bienvenidos, súper bienvenidos. Ahora, bueno, perdón, ahora suspendo mis comentarios porque ya llegaron preguntas del público, perdón, Sí, pero... no, no, Ok, mira, alguien nos pregunta, un estudiante, ¿este modelo podría arrojar los mismos resultados si el político, en lugar de establecer impuestos adicionales o mayores, se enfoque a incrementar la recaudación fiscal sin aumentar impuestos? Por ejemplo, formalizando negocios informales. En ambos casos, el monto de recaudación se incrementaría. Es lo que nos dice esta persona. muy buena pregunta. Si, o sea, si el político, en lugar de establecer impuestos y, digamos, utilizar algún otro tipo de enfoque, como lo menciona la persona, me parece que dice aquí Mari, como lo menciona Mari Mari, Sepúlveda. Mari Sepúlveda, gracias por la pregunta. Por ejemplo, incrementar la recaudación fiscal, o sea, evidentemente podría funcionar, o sea, porque técnicamente, digo, el político, perdón, puede robar dinero, o sea, decir, recaudé tanto y quedarme con una parte, o sea, puede poner un impuesto y decirme, me quedo con una parte. Entonces, el modelo lo podemos ajustar, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué tal que si en lugar de que sean impuestos, pues ahora se llama recaudación y una variable, pero de esa recaudación se queda con un delta, ¿no? O sea, se queda con una parte. Entonces, se podría ajustar y yo creo que los resultados no cambiarían tanto, ¿eh? Me atrevo a decir, digo, evidentemente está un poco complicada la pregunta en el sentido de ver exactamente qué sucedería, pero yo me atrevería a decir que no creo que cambiarían tanto. O sea, si nada más, entre comillas, nada más, decimos, ahora no son impuestos, son recaudaciones, y de esa recaudación se queda con una parte, pero si también el votante puede observar lo que se recaudó en otros lados, pues técnicamente si asumimos que son regiones idénticas, tendrían que recaudar lo mismo y entonces pues otra vez, entonces creo que nos daría resultados muy similares, o sea, es lo que mi intuición me dice, tendríamos resultados muy similares, Mari Sepúlveda. Entonces yo creo que eso es lo que estaría sucediendo. Ok. Pues bueno, mientras esperamos otra pregunta, yo tengo, hay varias, entonces. Sí. Adelante, doctor. Ok, otra. Mira, estaba pensando en tus indicadores de rendición de cuentas, o sea, la parte empírica, ¿no? También uno tiene que pensar en eso. Sí. Mira, muy probablemente puedas usar los indicadores de algunas organizaciones civiles que sacan indicadores por estado, ¿no? O sea, desde algunas como México, como Vamos, incluso las evaluaciones del INCO, o más recientemente los indicadores de corrupción que acaban de sacar el INEGI, ¿sí? Entonces, sobre corrupción de los servidores públicos. Sí, entonces yo creo que ahí tienes potencialmente un campo interesante, ¿no? O sea, para pensarlo en términos de análisis, todavía discutiría sobre la cuestión espacial por la cuestión del tamaño de las muestras, ¿ok? No por la técnica, sino por el tamaño de las muestras, porque en realidad no vas a tener a nivel estatal los índices más largos tendrán 5 o 6 años, o sea, tampoco tienen tanto. Entonces, pensando en las matrices de varianza covarianza que tienes que hacer, pues el problema es que sí se te limita mucho, ¿sí? Pero bueno, eso sí valdría la pena posiblemente que dieras ahí una revisión de esos indicadores. INCO, INEGI, México, ¿cómo vamos? Porque yo creo que, y también podrías ver algunos índices de la relación entre, ¿cómo se llama? Sobre los resultados electorales. Más que pensar en candidatos, piensa en partidos. O sea, más que político bueno, político malo, sería partido nuevo, partido viejo, ¿no? O sea, sí, para ese efectos es otro enfoque. Sí, no, y aparte porque sobre eso sí hay datos.
Sí. En cambio, decir, ¿quieres un político bueno en México? Pues está difícil, ¿no? Sí, que haya una base de datos que diga eso, ¿no? Entonces, justamente por eso digo, ese político bueno, político malo, pues sí lo entiendo a nivel teoría, pero en la práctica es difícil, ¿no? Sí, es complicadísimo, ¿no? De hecho, de los pocos papers que hay, o sea, dicen, bueno, podemos medirlo quizás en términos de más preparado, ¿no? De educación, o sea, tratan ahí más o menos de alguna u otra manera, ¿no? De medir empíricamente, por ejemplo, Revelli, pero sí, o sea, es complicadísimo, o sea, y sobre todo, ¿quién va a querer decir en una encuesta, ¿no? O en un tipo de datos, sí, yo soy el tipo malo, ¿no? O sea, entonces, sí es complicadísimo la parte empírica, y sobre todo que, pues, evidentemente datos de corrupción, datos de información, pues son los más difíciles, pues, claramente de hallar, ¿no? Pero sí voy a echarle una mirada al INCO, a lo que me menciona de cómo vamos, porque a lo mejor por esa parte, yo creo que puedo encontrar alguna manera de poner a prueba la teoría, pues, de manera más directa y empírica, ¿no? Sí, porque al final de cuentas ahí puedes sacar las proporciones de gente que dicen que vieron o se enteraron o creyeron. O sea, es la percepción de la corrupción, ¿no? A final de cuentas, más que la corrupción en sí. Sí, de acuerdo. Bueno, a ver, me regreso a las preguntas del público otra vez. Sí. La pregunta dice, ¿habría que ver el efecto, nuevamente Mari Sepúlveda, dice, ¿habría que ver el efecto en la percepción del votante de una estrategia u otra? Pues sí, lo que estamos diciendo ahorita es una cuestión de percepción. Sí, o sea, claramente, como lo menciona también Mari, o sea, evidentemente, pues para algunos votantes, inclusive, o sea, puede ser una muy pésima idea, ¿no? De que incrementen impuestos o de que incremente la recaudación, mientras que para otros, o sea, evidentemente decir, bueno, pues es que está incrementando la recaudación, eso es una señal que puede ser asociada para un político de tipo bueno, o sea, uno de tipo, entonces, evidentemente sí, hay mucho que queda fuera en este tipo de modelos, en ese sentido, sobre todo también los votantes, ¿no? O sea, pero pues se trata de lo más sencillo, ¿no? O sea, de hacer lo más sencillo el modelo posible, y pues de cumplir con el objetivo que se plantea, ¿no? Que es ver cómo influyen los espirales de información, ¿no? En esta parte, pero sí, habría que ver eso también, Mari Sepúlveda. Gracias también por la pregunta y la sugerencia. Por cierto, una sugerencia que también yo se me olvidó comentarte. ¿Sí? Pensando en el título del trabajo, ¿Sí? Yo lo pondría más bien, o sea, enfatizaría el resultado principal, ¿no? Esto es, la información reduce la corrupción y mejora la rendición de cuentas, por decir algo, en los políticos. Okay. O sea, porque ahí estás dando ya directamente el resultado básico, ¿sí? Sí. Y porque la verdad, sí, como lo tienes ahorita, es muy vago, ¿no? O sea, como que a partir del título uno no infiere que es una cuestión sobre rendición de cuentas, sobre corrupción. Entonces, ya si te vas así, pues ya es más claro qué es lo que quieres mostrar, ¿no? Sí, de hecho sí, podría ser aún más claro, ¿no? Sí, y en realidad no te extiendes mucho, ¿no? O sea, sí, creo que es... Sí. Entonces, ahí sí yo lo pondría, ¿no? Ahora, sí. En lo que llegan más preguntas, pues también yo creo que también ahí, tú, pensándolo ahí un poco empíricamente, yo creo que también eventualmente otro contexto donde lo podrías ver es el crimen organizado. O sea, imagínate otra vez la mala noticia es que viene el crimen, ¿no? O sea, los criminales, narcos o quien sea. Y entonces, más que un impuesto, es un gasto, por ejemplo, para combatir el crimen. Entonces, nota que ahí el político, su ganancia es lo que le puede dar el crimen, y entonces ese delta puede ser bien importante, porque si le llegan al precio, por decirlo así, sí. Pues ahí puedes decir bajo qué circunstancias vas a vincular precios
con información, que es como lo hacían los antiguos trabajos de organización industrial, pero en un contexto bien distinto, porque en este caso el precio se preció por un soborno, sí, para que no te ataquen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, de hecho, suena muy interesante porque efectivamente, digo, el modelo, como es muy general, o sea, bueno, es general en un sentido, pues, de que esa delta se puede interpretar como soborno, como, o sea, como lo que se lleva literal el político al bolsillo, como, favores, ¿no? A lo mejor también, ¿no? Algún tipo de grupo, de presión, de élite que quiera, presionar. Exactamente, y ahí los links podrían ser inteligencia compartida entre policías, por ejemplo. Sí, o sea, el modelo, digo, es bastante amplio. Digamos, lo apliqué, ¿no?, a la cuestión política porque andaba yo buscando precisamente esos temas que son los que me interesan, pero sí el modelo deja como para poderlo aplicar a otras cosas más interesantes también. Sí. Y es que te lo digo porque ahí puedes sacar datos de crimen. Es más fácil sacar datos de crimen que de la honestidad del policía, de los políticos. De los políticos. Sí, de acuerdo, totalmente. De hecho, hay muy buenas bases de datos por ahí de crimen, ¿eh? Si mal no recuerdo, hace tiempo me topé con un trabajo que medían ahí, por ejemplo, la cuestión del crimen, de los journalists, ¿no? De los reporteros o sea, habían bases de datos muy, digamos, focalizadas, ¿no? Muy especializadas, que yo creo que igual también estaría bien echarle por ahí una mirada, ¿no? A una aplicación empírica o algo relacionado con esto. Son modelitos sencillos de links y luego ya la aplicación empírica, ¿no? Con datos. Estaría muy bien. Sí. Bueno, pues, perdón, ya se nos está yendo el tiempo, perdón. Bueno, pues entonces, es lo malo, ¿no?, de estar en una plática interesante, pero lo que tenemos aquí es una restricción intertemporal bien fuerte. Entonces, pues dadas las circunstancias, pues creo que la verdad ya nada más nos queda solo tiempo pues para agradecerte tu trabajo muy interesante, ¿sí? Luego nos vas a enviar ahí seguramente la versión definitiva. Sí. También, por cierto, yo me quedé esperando qué pasó con los periodistas y los políticos, la reelección de los políticos, ese paper que también estaba muy interesante en su momento. Sí, ahí estoy trabajando en él todavía, ya lo envié a un journal, entonces estoy esperando a ver, pero ya ve que tardan como hasta 4 o 5 meses en responder, entonces... Años, no te preocupes. Sí, pues así, en ese proceso estamos, doctor. Ok. Bueno, pues entonces, pues esperemos que ya cuando salga ese journal, pues también nos los compartas, nos dará mucho gusto leerlo. Y pues esperemos que los comentarios que se hicieron, algunas sugerencias, pues sean de utilidad para la mejora de este artículo. Y pues nuevamente te reiteramos a ti, a Miriam, que por favor... pues son más que bienvenidos a participar en este seminario. Nos dará mucho gusto que estén aquí. Y pues a quienes nos están viendo en este momento, que ya vi que son varios de los estudiantes del doctorado, pues les agradecemos su asistencia. A ustedes te agradecemos a ti tu asistencia, obviamente tu presentación. Te vamos a mandar por ahí un pequeño reconocimiento en un ratito, por email. Y pues nuevamente... insisto, pues este es un trabajo, es un seminario organizado por el Doctorado de Estudios Económicos, la Maestría en Economía y el Centro de Investigación en Teoría Económica. Los esperamos la próxima semana con otro interesante seminario, ¿sí? Para que tengamos una perspectiva sobre lo que es la investigación económica contemporánea. Pues nuevamente, pues muchísimas gracias a todos. Nos despedimos y tengan todos buen fin de semana. Gracias. Gracias a todos. Gracias.